La silla plegable debajo de mí soltó un chirrido lento feo, como si no aprobara lo que estaba a punto de suceder. El aire del salón parroquial de la iglesia olía a café quemado barato, mezclado con el aroma de abrigos de lana húmedos, un ligero toque de limpiador de limón. El reloj de pared marcaba los segundos con una fuerza suficiente como para contar tus propios errores. Pude oír cómo a alguien se le cortaba la respiración. El anillo de bodas de otra persona chocó contra su vaso de poliestireno con un clic metálico. Hugo Morales estaba de pie cerca de la cafetera, con los hombros caídos, el rostro cuadrado pálido bajo esa luz fluorescente tan plana. Miró mi delgada carpeta de cartón, luego a mi hijastra, Lucía, finalmente a mi esposa, Elena. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando algo que no quería tragar. Luego me miró a mí y, con una voz que no era de enfado, sino herida y firme, dijo: «Eso no es lo que me contaron, y duele más de lo que imaginas». La sala se congeló. No era el tipo de silencio que surge cuando la gente es educada. Era el tipo de silencio que ocurre cuando la verdad entra por la puerta y a nadie le importa quién se siente cómodo. Yo no sonreí. No sentí que hubiera ganado nada. Lo único que podía pensar era que yo la había criado. Yo estuve allí, y ahora intentaban borrarme como si fuera una mancha en un cristal. 2 días antes, todavía estaba en mi cocina en Zaragoza, con el olor a tarta de calabaza en el aire y una frase colgando entre nosotros que cambiaría el resto de mi vida. Era el lunes antes de la cena familiar cuando descubrí que no estaba invitado a mi propia historia. Zaragoza mostraba su cara de finales de noviembre. Un cielo gris que pesaba sobre la ciudad y un cierzo que soplaba desde el Ebro, atravesando tu chaqueta como si tuviera algo personal contra ti. El aguanieve en el aparcamiento de la caja rural se había vuelto de ese color marrón sucio que te obliga a limpiarte las botas 2 veces antes de entrar en cualquier sitio decente. Acababa de terminar un trabajo en el Paseo de la Independencia, recableando un local antiguo que aún olía a moho y perfume rancio de algún negocio anterior. Soy electricista del sindicato, así que mis días son estables. A los cables no les importan tus sentimientos, solo les importa si haces bien tu trabajo. Esa siempre ha sido mi comodidad en el oficio. Si cruzas el cable equivocado, algo salta. A veces, algo se quema. Pero al menos las reglas son las reglas. La familia, según había aprendido, puede doblar esas reglas hasta que dejas de reconocerte a ti mismo. Entré en nuestra casa, un modesto piso cerca de la Avenida de las Torres, con las manos oliendo ligeramente a metal y aislante. Elena tenía la cocina caliente, con el horno zumbando y ese aroma dulce especiado de canela rodando por la casa como una promesa. Llevaba puesta su cara de visitas, aunque solo estuviéramos los dos. Peinada, con los labios pintados, como si estuviera ensayando para ser agradable. Lucía ha mandado un mensaje, dijo, sin levantar la vista de la encimera. Me aflojé la chaqueta. ¿Está todo bien? Ella y Hugo vendrán el miércoles solo para saludar antes de irse. ¿Irse a dónde? Elena hizo una pausa. Fue pequeña, apenas medio segundo. Pero he cableado suficientes casas viejas para conocer la diferencia entre un zumbido constante y un parpadeo peligroso. A conocer a la familia de Hugo, dijo ella. Parpadeé. ¿A Madrid? No está lejos, pero lo suficiente como para hacer planes. ¿Y yo también voy? Pregunté. Porque eso es lo que haces cuando tu hijastra legalmente, se compromete. Apareces. Das la mano. Sonríes. Actúas con gratitud porque alguien ama a tu hija. Elena siguió alisando la masa de la tarta como si la hubiera ofendido. Solo iré yo. Algo frío resbaló por mi columna, y no era el clima. ¿Por qué? Pregunté. Suspiró como si le hubiera pedido que me explicara la gravedad. Mateo, es complicado. Esa frase. La gente la usa como una manta.
Como si al lanzarla sobre la verdad, dejaras de mirar la forma que hay debajo. Lucía va a llevar a Carlos, dijo en voz baja. La miré fijamente. Carlos Benítez. Elena finalmente me sostuvo la mirada. Sus ojos estaban cansados. No culpables exactamente, solo resignados. Como si ya hubiera decidido que era lo más fácil. Lucía quiere que su padre esté allí. Elena dijo que la familia de Hugo es muy tradicional. Casi me río, pero sonó mal. ¿Tradicional? Repetí. ¿Entonces yo qué soy? ¿Mala educación? Mateo. Levanté una mano. Llevo 17 años en esta casa, Elena. He pagado la mitad de todo lo que hay aquí. He arreglado cada enchufe roto, cada ventilador del baño y cada luz del portal. He llevado a Lucía al instituto cuando tu coche no arrancaba. Firmé como avalista para su primer coche fiable cuando tenía 19 años porque Carlos no aparecía por ninguna parte. La boca de Elena se apretó. No hagas eso. ¿No haga qué? No lo conviertas en un tema de dinero. Sentí que se me calentaba la cara. No se trata de dinero. Se trata de estar ahí. Elena volvió a centrarse en la tarta. Es solo una reunión, Mateo. Una reunión, dije despacio, donde las familias se miran a los ojos y deciden quién pertenece a quién. Ella no respondió. El ventilador del horno se encendió. En algún lugar del salón, el viejo reloj de pared hacía clic, clic, clic. Como si el tiempo estuviera llevando la cuenta. Esa noche no hablé mucho. Comí las lentejas que Elena me puso delante. Enjuagué mi plato. Limpié la encimera por hábito, como siempre hacía. Marqué mis horas de trabajo en mi pequeño calendario de bolsillo porque así soy yo. Firme, cuidadoso, el tipo de hombre que cree que la vida es principalmente una serie de pequeñas responsabilidades bien hechas. Pero sentía el pecho apretado, no como un infarto, sino como si algo estuviera siendo estrujado hasta un límite. A la mañana siguiente, la traición apareció en mi teléfono antes de que terminara de gotear el café. Estaba en la cocina en calcetines, mirando la cafetera chisporrotear, cuando saltó una notificación de Facebook. No vivo en las redes, pero las mantengo porque Lucía publica fotos allí. A veces Elena también lo hace cuando quiere mostrar al mundo que somos felices. Era una foto de Lucía. La había publicado tarde la noche anterior, probablemente pensando que yo no la vería. Allí estaban. Lucía con un abrigo elegante, el pelo rizado, sonriendo como si hubiera ganado algo. Elena a su lado, con la mano en el brazo de Lucía, y Carlos. Carlos Benítez de pie al otro lado como un padre orgulloso. Como si no hubiera faltado a cumpleaños, funciones escolares y aquel invierno horrible en el que Lucía se puso enferma y nos pasamos 6 horas en urgencias del Miguel Servet bajo luces que hacían que todo el mundo pareciera muerto. Detrás de ellos había un cartel de un restaurante en Madrid, de esos con luces de cadena y un menú de pizarra. En el pie de foto, Lucía había escrito: Noche familiar. Muy agradecida de tener a papá aquí para esto. Papá. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Sentí un pitido sordo en los oídos. Por un segundo, volví a estar en la armada, con 19 años, de pie en una cubierta fría, tratando de mantener el rostro neutral mientras el viento me abofeteaba. Aprendes a mantener la expresión firme. Aprendes a tragarte las palabras. Pero ya no tenía 19 años. Tenía 56, y mi propia hija llamaba a otro padá como si yo nunca hubiera existido. Elena entró en la cocina todavía en bata, con el pelo revuelto. Ahora que la cara de visitas no era necesaria todavía, vio mi teléfono. Vio mi expresión. Oh, Mateo, dijo, como si hubiera pisado algo desagradable. Lucía lo ha publicado, dije en voz baja. Los hombros de Elena subieron y bajaron.
Está emocionada. Giré el teléfono para que pudiera ver el texto. Sus ojos lo recorrieron. No se inmutó. No me defendió. Solo dijo: Carlos lo está intentando. Esto es importante para Lucía. ¿Y qué hay de lo que es importante para mí? Pregunté. Mi voz no se quebró. No lo permití. Elena desvió la mirada. Y en ese momento, comprendí algo que dolió más que la publicación de Facebook. Su silencio no era confusión. Era acuerdo. La puerta principal se abrió y entró Lucía, moviéndose como si fuera la dueña del aire, con el viento frío siguiéndola y las mejillas rosadas por el exterior. Olía a perfume caro y aire de invierno. Hola, dijo. Mamá, Mateo. Ni siquiera papá. Ni siquiera un Mateo con calidez, solo una etiqueta. Sostuve mi teléfono. ¿Así que conociste a la familia de Hugo? La sonrisa de Lucía vaciló medio segundo. Sí. ¿Y llevaste a Carlos? Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado si había comprado leche. Es mi padre. Las palabras golpearon, pero las siguientes golpearon más fuerte. Los ojos de Lucía se volvieron afilados. Mira, no hagas de esto un drama. La familia de Hugo es así. Querían una primera impresión con clase. ¿Y yo no tengo clase? Pregunté. Lucía exhaló, impaciente. Mateo, tú no eres mi padre. La cocina estaba caliente. El olor de la tarta de calabaza flotaba en el aire como el recuerdo de algo dulce. Y aún así, yo sentía frío. Elena no dijo nada. Me quedé mirando a Lucía, a esa mujer adulta a la que había ayudado a criar, y sentí que algo dentro de mí se volvía silencioso pesado. Susurré, porque no confiaba en mi voz y hablaba más fuerte. Está bien, dije. Lo entiendo. Lucía parpadeó, casi sorprendida de que no peleara. Elena seguía mirando la encimera como si ésta pudiera salvarla. Pasé junto a ellas, caminé por el pasillo hasta el dormitorio y cogí mi chaqueta. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago se retorcía como un cable al que estiran con demasiada fuerza. Detrás de mí, Lucía gritó. Nos vamos mañana por la mañana. No te pongas raro por esto. No respondí porque en mi oficio, cuando una línea está muerta, dejas de suministrarle corriente. Y algo dentro de mí acababa de morir. A la mañana siguiente, descubrí que no solo me querían callado, me querían invisible. Los golpes en la puerta de mi nuevo apartamento, lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar el marco barato, me indicaron que aún no habían terminado de usarme. Los golpes no pararon cuando me quedé en silencio, se hicieron más fuertes, agudos, airados. El tipo de golpes de quien asume que le debes algo. Estaba en la estrecha cocina de mi piso cerca de la avenida de las Torres, descalzo sobre el frío laminado, viendo cómo la manecilla del reloj de pared pasaba las 12. Clic, clic, clic. El radiador crujía como si tuviera opiniones propias. En algún lugar del piso de arriba, la televisión de un vecino se reía de un chiste que yo no podía oír. Ya sabía quién era. Abrí la puerta de todos modos. Elena entró empujándome, con el abrigo a medio abrochar, los ojos encendidos como si hubiera ensayado el discurso en el coche. Lucía la seguía, con la mandíbula apretada, el móvil en la mano como si fuera una prueba judicial. ¿Qué te pasa?, dijo Elena en cuanto se cerró la puerta. Retrocedí para darles espacio. El apartamento olía ligeramente al café de la noche anterior, al limpiador de limón que usaban en las zonas comunes. No era mucho. Un sofá que compré de segunda mano. Una mesa pequeña. Mis botas alineadas junto a la puerta, apuntando hacia afuera, un hábito grabado a fuego por años de no querer tropezar en la oscuridad. Lucía se cruzó de brazos. No contestaste a mis mensajes. Los recibí, dije.
Entonces, ¿por qué no respondiste? Elena intervino. Estás actuando de forma extraña, Mateo. Silencioso, frío. La miré. Dije, está bien, ¿no? Respondí. Eso no es una respuesta. Estalló ella. Eso no es nada. Estás actuando como si hubiéramos hecho algo malo. Lucía soltó una risa seca. Sí, como si te hubiéramos traicionado o algo así. La palabra quedó colgando en el aire. Traicionado. Se me apretó el pecho por un segundo, sentí esa presión detrás de los ojos que surge justo antes de decir algo de lo que no puedes retractarte. Podía sentirlo subiendo por mi garganta. 17 años de comentarios tragados alineándose para salir todos a la vez. Pensé en mis guardias en la Armada, a finales de los 80, con el viento cortante azotando la cubierta durante las maniobras en el Atlántico. ¿Cómo aprendes a mantener la mandíbula apretada, la boca cerrada, porque perder los estribos no te calienta ni te lleva a casa más rápido? En lugar de eso, respiré profundamente. ¿Qué queréis? Pregunté. Elena levantó las manos. Queremos entender por qué te pones así. ¿Así cómo? Pregunté. Como si te hubiéramos borrado, dijo Lucía con sarcasmo. La miré a los ojos. Lo hicisteis. El silencio se rompió en la habitación como un interruptor automático saltando. Elena me miró fijamente. Mateo, fuiste tú quien decidió no venir a conocer a su familia, dijo ella. Llevasteis a Carlos, dije, calmado, firme. Le dijisteis que él era su padre, me dijisteis que yo no fuera. Lucía resopló. Solo fue una reunión. Esas reuniones importan, dije. Es donde la gente decide quién eres. Elena negó con la cabeza. Lo estás haciendo más grande de lo que es. Sentí que algo se retorcía en mi interior. Ah, sí. Lucía dio un paso adelante. La familia de Hugo cuida mucho su imagen. Preguntaron por la estabilidad, por los antecedentes. Era más fácil así. ¿Más fácil para quién? Pregunté. Dudó solo un instante. Para todos, dijo finalmente. Ahí estaba. Elena se frotó las sienes. Mateo, necesitábamos que esto saliera bien. Solté un breve suspiro. Necesitabais mi nombre, no a mí. Ninguna de las dos lo negó. Miré alrededor del apartamento. Las paredes desnudas, el reloj marcando el tiempo, el perchero con una sola chaqueta colgada. Me había mudado hacía 3 semanas, diciéndome que era algo temporal, espacio, como lo llamó Elena. Como si pudieras empaquetar 17 años en cajas, apilarlas en una esquina. Lucía hizo un gesto hacia la habitación. ¿Ves? A esto me refiero. Este ambiente. No habría encajado. Algo se rompió entonces, no ruidosamente, sino por dentro, como un cable que finalmente se rinde. He trabajado en el mismo oficio durante 30 años, dije con voz baja. Llego puntual. Pago mis facturas. Te crié cuando tu padre no estaba. Si eso no encaja, ese no es mi problema. El rostro de Elena se endureció. No tienes derecho a hacerla sentir culpable. No lo hago, dije. Solo expongo los hechos. Lucía puso los ojos en blanco. Los padres de Hugo ni siquiera preguntaron por ti. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿No preguntaron? Repetí. No, dijo ella, porque les dijeron que no estabas realmente involucrado. La miré fijamente. ¿Quién se lo dijo? Ella desvió la mirada. Los labios de Elena se abrieron, luego se cerraron, de repente la habitación se sintió muy pequeña. Tú se lo dijiste, le dije a Elena. La voz de Elena bajó de volumen. Simplifiqué las cosas.
Solté una carcajada corta sin pizca de gracia. Me borraste. Elena espetó. Estaba protegiendo a Lucía. ¿De qué? Pregunté. ¿De mí? Lucía agarró su bolso. Esto no tiene sentido. Estás actuando como un mártir. Sentí esa oleada de nuevo. Rabia, calor, palabras amontonándose. Por una fracción de segundo, quise gritar, enumerar cada noche en vela, cada factura pagada, cada vez que la llevé bajo la nieve. En lugar de eso, me hice a un lado, abrí la puerta. He terminado con esta conversación, dije. Elena me miró como si no me reconociera. ¿Simplemente te vas a marchar? Sí. Lucía soltó un bufido. ¡Qué maduro! Pasaron junto a mí. El aire frío entró desde el rellano. Luego, la puerta se cerró de un portazo. La bloqueé. El silencio posterior fue atronador. El reloj, el radiador, mi propia respiración. Me quedé allí parado más tiempo del debido, mirando la puerta como si pudiera explicarse por sí misma. Luego cogí mi chaqueta, mis llaves, salí. El viento de la calle me atravesó. A Zaragoza a finales de noviembre no le importa cómo te sientas. La nieve no había cuajado del todo, pero el suelo estaba resbaladizo con una aguanieve medio congelada, gris fea bajo las farolas. Conduje sin pensar, dejando que la memoria muscular tomara el control hasta que aparqué en el centro de veteranos cerca del paseo de Sagasta. El letrero zumbaba débilmente. Dentro hacía calor, de esa forma cansada. Calor viejo, olores viejos, cerveza, café impregnados en las paredes desde hace décadas. Unos cuantos hombres estaban sentados a las mesas, con sus abrigos colgados en las sillas. Las banderas alineaban las paredes, con los colores desgastados pero aún en pie. Alguien soltó una carcajada baja en la barra. Miller me vio, deslizó una taza sobre la mesa sin decir palabra. Café solo, lo bastante fuerte como para recordarte que existía. ¿Estás bien, Mateo? Preguntó. Envolví la taza con mis manos, sintiendo como el calor se filtraba en mis dedos. Sí, dije. Cosas de familia. Miller asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. No insistió. En este sitio, nadie hurgaba en heridas que no sangraban. Nos quedamos allí sentados en un silencio cómplice. Fuera de la ventana, la nieve empezó a caer ligeramente, a la deriva sobre la calle, como si no tuviera un lugar mejor donde estar. La observé durante mucho tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré fijamente, luego respondí. Hola, Sr. Morales, dijo una mujer. Su voz era educada, cuidadosa. Soy Carmen, la madre de Hugo. Apreté con más fuerza la taza. Sí, dije. Soy Mateo. Hubo una pausa. Espero no llamar en un mal momento. Miré alrededor, a las banderas, a los hombres, a la tranquila dignidad del lugar. No, dije. Está bien. Ella respiró hondo. Quería preguntarle algo. Nos dijeron que usted era solo un compañero de piso, que no formaba parte realmente de la familia. Las palabras se deslizaron bajo mis costillas como hielo. Y por primera vez desde que Lucía pronunció aquella frase en mi cocina, supe que quedarme callado no iba a arreglar nada. No respondí a Carmen de inmediato. La cafetera del centro de veteranos siseaba detrás de mí, un sonido cansado, como si llevara hirviendo la misma jarra desde que Felipe González llegó a la Moncloa. Alguien en la barra carraspeó. Una silla chirrió contra el suelo. Sonidos normales, vida ordinaria. Y aún así, esa frase se quedó ahí, entre nosotros. Solo un compañero de piso. Nunca he sido el compañero de piso de nadie, dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía.
Me casé con Elena cuando su hija tenía 9 años. Yo la crié. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Ya veo, dijo la señora Morales. No es así como nos lo explicaron. Cerré los ojos por un segundo, no con rabia, sino con un cansancio infinito. Me lo imagino, respondí. Ella se aclaró la garganta. Hubo valor a la honestidad. Nosotros también. No quería causar ningún problema, señor Morales, pero pensé que debía saberlo. Le agradezco la llamada, dije, y lo decía en serio. Cuando colgamos, me quedé mirando mi café hasta que la superficie dejó de temblar. Miller se reclinó en su silla. ¿Todo bien? Depende de cómo definas bien, dije. Él asintió una vez. Justo. Me quedé otra media hora viendo cómo la nieve se espesaba tras los cristales, luego conduje a casa despacio y con cuidado. Las carreteras ya estaban resbaladizas, de esas que castigan la impaciencia. De vuelta en el apartamento, colgué mi chaqueta en el gancho de la puerta y alineé mis botas. No encendí la tele. No quería ruido. Quería pensar. Saqué mi pequeño calendario de bolsillo de la chaqueta, el que llevaba conmigo desde hacía años. El viejo hábito. Anotar cosas, fechas, pagos, horas. La prueba de que estuviste allí. Me senté a la mesa y abrí el cajón donde guardaba lo aburrido. Carpetas de Hacienda, sobres viejos, recibos sujetos con gomas elásticas. La vida reducida a papel. No buscaba una ventaja estratégica, buscaba la verdad. Lo primero que encontré fue el papeleo del coche. Lucía tenía 19 años, estaba asustada y emocionada a la vez, de pie en un concesionario de coches de ocasión en un polígono industrial con un vendedor que sonreía demasiado. Su historial crediticio era nulo. Carlos no le había devuelto las llamadas. ¿Puedes ayudarme? Me había preguntado entonces, con voz queda. Había afirmado sin dudarlo. Porque eso es lo que haces. Pasé el pulgar sobre la tinta descolorida, recordando el olor de la oficina. Moqueta barata, café rancio y la forma en que ella me abrazó después, rápido y con torpeza, como si no estuviera segura de que se le permitiera hacerlo. Lo siguiente fue una factura del hospital de hacía años. Había necesitado una operación. Nada dramático, pero lo suficientemente caro como para que Elena llorara en la mesa de la cocina con la calculadora fuera, susurrando números como si fueran oraciones. Yo había firmado el cheque. Sin discursos, sin resentimientos. Debajo de eso, un sobre con el logotipo de un instituto. Dentro, un programa doblado de la graduación de bachillerato de Lucía. Mi nombre garabateado en el reverso con mi caligrafía. Grada izquierda. No olvides la cámara. Tragué saliva. Luego encontré algo más nuevo. Un aviso de la caja de ahorros que se me había pasado por alto en su momento, metido entre un montón de extractos. Un pago atrasado que casi daña mi crédito. Casi. Recordé ahora. Lucía me había pedido que lo gestionara ella, dijo que era un error. Lo pagué discretamente y seguí adelante. En aquel momento, me dije que eso también era ser padre. Arreglar las cosas sin hacer ruido. Ahora, mirándolo todo extendido sobre la mesa, me di cuenta de algo peor que ser excluido del futuro. Estaban reescribiendo el pasado. Me recliné en la silla y miré al techo. La luz zumbaba débilmente. El radiador volvió a sonar. En mi oficio, dije en voz alta para nadie, si etiquetas mal un cable, alguien sale herido. Recogí 3 cosas y las deslicé en una fina carpeta de cartón. No todo, solo lo suficiente. La carpeta se sentía ligera en mis manos, más ligera que el peso que se asentaba en mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Tenemos que hablar. No contesté. Otro mensaje llegó unos minutos después.
Este era de una dirección de correo electrónico desconocida, Sr. Morales, vamos a celebrar una pequeña reunión familiar en nuestra parroquia este domingo por la tarde, antes de los planes finales de la boda. Si está dispuesto, nos gustaría que estuviera allí. Carmen Morales. Lo leí 2 veces. Domingo, un lugar público, sillas plegables, cafeteras, testigos. Cerré la carpeta y la puse con cuidado junto a la puerta. Si iban a hablar de mí, decidí que ya no iba a permitir que hablaran por encima de mí. Volví a leer el correo de Carmen el domingo por la mañana, aunque ya me sabía de memoria lo que decía. El apartamento estaba tranquilo de esa forma temprana y vacía. Sin tráfico todavía. Sin vecinos caminando ruidosamente arriba, solo el zumbido bajo de la nevera y el tic-tac constante del reloj en la pared, marcando el tiempo como siempre lo hacía, estuvieras listo o no. Me quedé en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mis manos. Fuera de la ventana, Zaragoza parecía deslavada y cansada. Una fina costra de nieve se aferraba a los bordes del aparcamiento, gris de suciedad por la forma en que el invierno se asienta y se niega a ser bonito. Una reunión familiar. Me había pasado casi toda la semana diciéndome que no me importaba. Que ya había dicho lo que tenía que decir cuando susurré está bien en mi cocina y me marché. Pero la verdad era que me importaba lo suficiente como para sentirlo en los hombros cuando me desperté, tenso y dolorido, como si me hubiera estado protegiendo de un golpe mientras dormía. Me duché, me afeité y me puse mi chaqueta buena, la que no tenía manchas de pintura en las mangas. Hábito de nuevo. Muestras respeto cuando entras en el espacio de otra persona, aunque ellos no te lo mostraran primero a ti. La carpeta estaba sobre la mesa, fina y sencilla. Sin etiquetas, sin dramas, mitad papeleo, mitad recuerdos. Me la puse bajo el brazo y me detuve junto a la puerta. Por un momento, consideré no ir. Habría sido más fácil quedarme en casa, sentado en silencio, dejando que terminaran de planear sus vidas sin mí. Ya había cumplido con mi parte. Eso es lo que me decía a mí mismo. Pero había algo en el hecho de que me llamaran solo un compañero de piso que se me había clavado como una astilla bajo la piel. Una mentira repetida lo suficiente empieza a parecer verdad para todos, excepto para la persona a la que se refiere. Eché la llave y salí. La parroquia de San Pablo era un edificio de ladrillo visto, de esos que parecen más funcionales que divinos. Al entrar en el salón, el calor me golpeó de frente, cargado con ese olor a café de cafetera industrial y pastas de té. Era el tipo de reunión que en España llamamos de compromiso, donde todos sonríen mientras miden al de al lado. Allí estaban. Elena, con un vestido impecable y esa mirada de acero que usaba cuando quería tenerlo todo bajo control. Lucía, riendo con una elegancia que me pareció ensayada, aferrada al brazo de Hugo. Y Carlos. Carlos Benítez, con un traje que le quedaba un poco grande y esa actitud de quien acaba de ganar la lotería sin haber comprado el boleto. Cuando me vieron entrar, el silencio se propagó por el grupo como una grieta en el hielo. Elena dio un paso adelante, con el rostro tenso. ¿Qué haces aquí, Mateo? Susurró, con una voz que pretendía ser amable pero cortaba como un bisturí. Te dije que esto era solo para la familia más cercana. Me han invitado, dije con calma, asintiendo hacia Carmen Morales, que se acercaba desde el otro lado de la sala. Carmen era una mujer menuda, de ojos inteligentes y cabello canoso perfectamente peinado. Me tendió la mano con una firmeza que agradecí. Señor Morales, gracias por venir, dijo ella. Luego miró a Elena. Pensé que sería bueno que todos estuviéramos presentes. Hugo nos ha contado tanto sobre la dinámica familiar. Hugo se adelantó. Parecía un buen chico, aunque ahora mismo se le veía profundamente incómodo. Miró a Carlos, luego a mí, y finalmente a Lucía. Lucía me dijo que tú eras el antiguo casero de su madre,
dijo Hugo, con la voz un poco temblorosa. Que habías ayudado un poco con los gastos de la casa cuando eran inquilinos, pero que realmente no tenías relación con ellos. Miré a Lucía. Ella desvió la mirada hacia su copa de vino, con las mejillas encendidas. No era vergüenza, era rabia por haber sido descubierta. ¿El casero? Repetí. No lo dije con burla, sino con una curiosidad genuina y dolorosa. Supongo que es una forma de verlo. Abrí la carpeta. No hice un espectáculo de ello. Simplemente saqué el primer papel. El contrato del coche de Lucía, donde mi firma aparecía como avalista y pagador principal. Aquí está el contrato del coche que conduces, Lucía. El que pagué durante 5 años mientras tu padre, señalé a Carlos, estaba demasiado ocupado para recordarse de tu cumpleaños. Carlos dio un paso adelante, intentando recuperar el terreno. Oye, eso no es necesario. No he terminado, le corté. Mi voz no era alta, pero tenía el peso de 30 años doblando metal y tirando de cables. Aquí están las facturas de la clínica cuando te operaron de la rodilla, Lucía. Elena, ¿recuerdas lo que me dijiste esa noche? Que no sabías qué haríais sin mí. Elena estaba pálida. El grupo de amigos y familiares de Hugo se había quedado en silencio, escuchando cada palabra. Y aquí, continué, sacando el último papel, está la nota que me escribiste cuando tenías 12 años, Lucía. Me dabas las gracias por enseñarte a montar en bici en el Parque Grande y decías que eras la niña más suertuda por tener un padre como yo. Puse la nota sobre la mesa. Estaba doblada y gastada por el tiempo. Lucía la miró como si fuera una serpiente. Eso fue hace mucho tiempo, espetó ella, con la voz quebrada. La gente cambia. Hugo necesita una familia estable, una con raíces, con una estructura real. Carlos es mi padre biológico. Él tiene un apellido que significa algo en Madrid. Y yo tengo un apellido que significa que el trabajo se hace y las facturas se pagan, respondí. Yo no soy una estructura, Lucía. Soy el hombre que te sostuvo mientras tú crecías. Hugo miró a su madre, luego a Lucía. Fue entonces cuando dijo la frase que lo cambió todo. Eso no es lo que me contaron, y duele más de lo que imaginas. Miró a Lucía con una decepción que ella no pudo soportar. Me mentiste. Dijiste que él era un extraño que se aprovechaba de la situación de tu madre. Si eres capaz de borrar a la persona que te crió para impresionar a mis padres, ¿qué serás capaz de hacerme a mí? El silencio que siguió fue absoluto. Elena intentó decir algo, pero Carmen Morales le puso una mano en el brazo, un gesto suave que significaba basta. Recogí mis papeles con cuidado. No sentía alegría. Solo sentía que el aire finalmente era respirable. Miré a Lucía por última vez. Seguía siendo la niña a la que le enseñé a no tener miedo a la oscuridad, pero ya no era mi hija. Ella misma se había encargado de romper ese cable. Espero que tengas la boda que quieres, Lucía, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Carlos intentó decir algo mientras pasaba, pero no le miré. Él no era el villano de esta historia, era solo el sustituto barato que ellas habían elegido para un papel que no sabía interpretar. Cuando salí al frío de Zaragoza, el aire se sentía afilado pero limpio. De ese tipo que te despeja la cabeza. Me subí la cremallera de la chaqueta y me quedé allí un momento, viendo cómo mi aliento se desvanecía en la noche. Elena me llamó más tarde esa noche. No respondí. Ya no estaba enfadado. Había terminado de vivir en ese espacio donde mi valor dependía de que alguien más pronunciara mi nombre o me diera permiso para existir. Pasaron las semanas, luego los meses. Me instalé en un ritmo más pequeño, más mío. Trabajo, café en el bar de siempre, tardes lo suficientemente tranquilas como para escucharme pensar.
Arreglé cosas en el apartamento que no necesitaban arreglo, solo para recordarme que todavía podía. Una mañana, sentado en la cafetería, abrí mi calendario de bolsillo y empecé a planear el futuro. No grandes cosas, solo cosas normales. El cambio de aceite, la cita del médico, un viaje de pesca a Mequinenza que había estado posponiendo. Una vida sólida y sin dobleces. Pensé en todas las noches que me quedé despierto esperando a que Lucía llegara a casa. En todas las facturas pagadas sin recibir un gracias. En todos los momentos que nadie vio. Y me di cuenta de algo que se parecía mucho a la paz. Ser padre nunca fue una cuestión de títulos o de apellidos que significaran algo en Madrid. Se trataba de estar allí, de mantenerse firme, de sostener la línea cuando lo más fácil habría sido marcharse. Incluso si, al final, nadie aplaudía. Cerré el calendario, dejé unas monedas sobre la mesa y salí a la calle. El cierzo soplaba con fuerza, pero esta vez, yo estaba listo para él. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.